Apreciados hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a estudiar la lección número 5, unidad 1, cuyo título es Inicio del Ministerio de Jesús. El texto básico se encuentra en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo 1 al 13 y 16 al 21. El versículo clave se encuentra en Lucas 4:21 y dice así: Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. La verdad central. Luego de la tentación de Jesús, se dirigió a Nazaret y comenzó su ministerio público. Comenzó a explicarles en la sinagoga quién era él y para qué había venido. Nuestro punto número 1 se titula Jesús vence a Satanás mediante las Escrituras. El texto se encuentra en Lucas 4, versículo 1 al 13. Leamos la palabra de Dios. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús, respondiendo, le dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Luego le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Le dijo el diablo: A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú, postrado, me adoras, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: Vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él servirás. Entonces le llevó a Jerusalén. Le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo acabó toda tentación, se apartó de él por un tiempo. La experiencia del bautismo de Jesús fue para él una afirmación del mesianismo, es decir, que él era el Mesías prometido. También fue un otorgamiento de poder para poder realizar el trabajo que el Padre le había encomendado. También fue un ungimiento para la tarea señalada. Y también una revelación del sacrificio que el Señor tenía que hacer para poder cumplir con la voluntad del Señor, de Dios, su Padre. Tenemos la primera tentación. Si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Aquí vemos que Satanás aprovecha la necesidad física que tiene el Señor, que es el hambre, por haber ayunado 40 días y no haber probado alimento. El Señor le dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Por eso la Biblia es nuestra espada y nuestro escudo es la fe. Debemos estudiarla y memorizarla. La segunda tentación. Te daré todos los reinos de este mundo si tú postrado me adorares. Inmediatamente el Señor Jesucristo le dice: Vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Satanás ofrece riqueza, poder, gloria, con tal de obtener del hombre la adoración y su corazón. Cristo vino para sacarnos de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás al poder de Dios, del culto a los demonios al culto al verdadero Dios. La tercera tentación. Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo.
era probar el poder de Dios exigiendo el cumplimiento de una promesa. Qué atrevido es Satanás. En esta oportunidad, él utiliza las escrituras, pero las utiliza a medias. Y utiliza el Salmo 91, versículos 11 y 12. Este salmo trata de la protección, pero en un sentido cuando es una emergencia o alguien está en apuros. Y no porque alguien ostentosamente y peligrosamente decida lanzarse, tentando de esta manera a Dios. Cristo le responde, no tentarás al Señor tu Dios. Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Como dice Hebreos 4:15, vamos a leerlo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Las tentaciones eran insinuaciones para convertir al Mesías en un Mesías político y militar. ¿Por qué? En primer lugar, porque al proveer el pan, él ganaría muchos seguidores. En segundo lugar, al hacerse o convertirse en un gobernante de un imperio tan grande, pero sometiéndose a la voluntad humana. El Señor no aceptó esto. Y en tercer lugar, ganar seguidores mediante un acto dramático que mostrara la protección de Dios hacia el Mesías. Ahí vemos aquí que Jesús fue fiel a la voluntad de Dios aún en medio de las tentaciones. Cristo sufrió y fue probado. Nosotros cada día somos tentados, pero la Biblia dice que no seremos tentados por encima de nuestra fuerza. Vamos a leer 1 Corintios 10:13 que dice así: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. La Biblia dice que el diablo le dejó, pero luego le volvió a atacar con sufrimiento y persecución. Vamos a ver nuestro segundo punto del estudio que dice: Jesús es reconocido como maestro de las Escrituras. Vamos a leer en Lucas 4, 16 al 19. Vino a Nazaret, donde se había criado, y el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías, y, habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Jesús predicó en Nazaret, donde él había sido criado, pero allí encontró oposición y persecución. Fue a predicar en día sábado, que era día de descanso y de devociones. El libro que él leyó es Isaías capítulo 61, versículo 1, el cual dice cómo era que se debía preparar el Mesías para cumplir con su comisión. ¿Para qué fue llamado el Señor Jesucristo? Fue llamado y capacitado para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable al Señor. Vino como un gran rey. El Señor estaba interesado en la gente y sus necesidades. Vamos con nuestro punto número 3. Jesús se presenta a sí mismo como el cumplimiento de las Escrituras. Lucas 4, 20 y 21. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él.
Entonces comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús tenía pleno conocimiento de las escrituras y de las profecías, y se aplica el texto a él mismo. Comenzó a cumplirse con la inauguración del inicio del ministerio público del Señor. ¿En qué manera? Mediante los milagros y mediante las prédicas hermosas. Los milagros que hacía era sanar a los enfermos y exorcizar a los que estaban endemoniados. Dice la Biblia que al principio ellos se maravillaron de que Jesús hablaba cosas tan hermosas y tan bonitas, y sus ojos estaban fijos en él. Debemos estar atentos a la lectura de la palabra de Dios. Pero luego, cuando el Señor Jesucristo les dice que él era hijo de José, dudaron de él y le demandaron señal. Pero el Señor Jesucristo no hizo ninguna señal, sino que les dijo sobre el ministerio hacia los gentiles, su misión hacia los gentiles. Al oír esto, la asamblea se volvió hostil hacia Jesús y trataron de prenderle para destruirle, pero el Señor Jesucristo escapó de ellos, no porque tenía miedo, sino porque su hora no había llegado. Aún le quedaba mucho por hacer antes de ir al Calvario. La historia trazada en Lucas Hechos nos narra el rechazo en Israel y la aceptación de los gentiles. El rechazo en Israel, ¿por qué? Porque ellos esperaban un Mesías político militar que los liberara del Imperio Romano. Sin embargo, el Señor Jesucristo les dice: mi reino no es de este mundo, era un reino espiritual. Los gentiles sí aceptan al Mesías como Mesías, al Señor Jesucristo. Por eso la Biblia dice que bienaventurados los que no vieron y creyeron. Por eso nosotros los cristianos somos bienaventurados, porque no vimos, pero creemos. ¿Cuáles son las aplicaciones del estudio? En primer lugar, las tentaciones de Jesús. Jesús decidió no sucumbir ante las tentaciones. Nosotros tenemos tentaciones cada día, pero tenemos un ejemplo en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es? Estudiar la palabra de Dios todos los días, memorizarla, meditarla y orando para que el Señor nos fortalezca y así estar fuertes para luchar contra Satanás y contra sus ataques, para hacer que el diablo huya de nosotros. Por eso debemos memorizarla. ¿Cuándo debemos estudiar la Biblia? Dice en Salmo 1, de día y de noche. De día y de noche. La segunda aplicación, el ministerio de Jesús y el nuestro. Jesús todavía continúa su ministerio, ¿cómo? A través de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es el que predica, sana, dirige, juzga, y todos los ministerios de la iglesia dependen del Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo pasa esta comisión o esta misión que él había cumplido allá en Mateo 28, los últimos versículos, y les dice que enseñen a toda la criatura el mensaje del Evangelio, la gran comisión. Y también fue para nosotros, porque nosotros estamos llamados a cumplir con esa gran comisión. Para concluir, les invito a cumplir con la gran comisión, llevando a las personas al conocimiento del Dios verdadero mediante la fe en Jesucristo y la sumisión a Él como Señor. Les invito a realizar sus lecturas bíblicas diarias para el estudio del próximo domingo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Dios les bendiga.